Hemos escuchado de muchas maneras, en repetidas veces, que la oración en el cristiano es como el oxígeno espiritual. Pero también hemos escuchado que leer la palabra es como el alimento espiritual. Pero también escuchamos, y que ahora es el caso, que el ejercicio espiritual que usted y yo tenemos que hacer es cuando usted comparte la fe. Si usted practica un deporte, si usted hace ejercicio físico, usted se va a beneficiar por lo menos de 20 cosas, 20 beneficios en su organismo, en su cerebro, en su cuerpo, en su corazón, en sus venas, en sus arterias, en sus músculos, en sus huesos. Usted va a ser más ágil, va a ser más rápido, usted se va a cargar de energía. Por eso a mí me gusta, por varios años he practicado el fútbol. Me siento mejor físicamente. 20 beneficios y 5 beneficios psicológicos cuando usted practica un deporte, cuando usted camina más de una hora, cuando usted corre. Pero así como el ejercicio físico nos es benéfico para nuestra salud física y salud mental, necesitamos nosotros ejercitarnos espiritualmente. ¿Cuál es el ejercicio entonces? El ejercicio espiritual viene siendo cuando usted comparte de su fe a otra gente, cuando usted no se queda mudo, cuando usted abre la boca, cuando usted entra en contacto con inconversos, cuando usted traspasa barreras y empieza a hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida y está haciendo en su vida, usted se está beneficiando. El mayor beneficiado de compartir la fe, créame, no es al que nosotros le hablamos, es usted mismo. Aunque claro, en una de esas el anzuelo, usted va a tirar el anzuelo y una de esas va a morder la carnada de la salvación en Cristo Jesús. Pero el mayor beneficiado en hablar de Cristo Jesús es usted. Aunque será mucho beneficio el que va a recibir las personas, nada más el poder ser salvo y libre de la condenación eterna. Pero usted va a ser el más beneficiado. Aunque la gente o muchos no quieran. A Jesús cantidad de gente, un mar de gente lo rechazó y no quiso escucharlo, pero muchos sí. Pero el mayor beneficio, recuerde, de compartir la fe es usted. Usted se va a fortalecer. A través del rechazo, sí, usted se va a hacer fuerte. A través de que la gente no quiere escuchar, usted se va a hacer fuerte. A través de que la gente diga, a ver, háblame más, yo quiero más, le va a forzar a usted a estudiar más. A lo mejor lo va a tupir de muchas preguntas que quizá no le pueda contestar, y usted le va a desafiar a conectarse más con Dios, con el Espíritu, porque la gente cuando pone su mirada en Cristo, óigalo bien, primero, casi siempre pasa así. Primero la gente no pone la mirada en Jesús, primero pone la vista en aquel que lo está llevando a Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Quiero que vea por favor en Juan capítulo 4 versículo 1. Si alguien nos dio ejemplo, nos dio una enseñanza de cómo interactuar con los inconversos, y alguien que traspasó barreras, fue nuestro Señor Jesús. Y vemos en Juan capítulo 4 versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber.
Y yo puedo ver aquí 4 enseñanzas. Jesús utiliza lo cotidiano para buscar una oportunidad. No es necesario que usted ande buscando una señal del cielo, así como vemos a Felipe que el Espíritu lo impulsa y lo lleva a quien y le dice pégatele a ese carro y empieza a predicarle al eunuco etíope. No, en lo cotidiano usted debe buscar una oportunidad para compartir de la fe. Entonces Jesús se sentó junto al pozo, los discípulos entraron a la ciudad y mientras Jesús estaba descansando del camino, un viaje largo, vino una mujer a sacar agua y le dice: mujer, dame de beber. En las cosas cotidianas allí usted predique. No es algo extraordinario o sobrenatural. Dirá usted: ¿qué tiene de sobrenatural el evangelizar en una cascarita de fútbol donde a muchos se les salen unas palabrotas? En serio, gracias a Dios que ahorita a los que vienen aquí en la iglesia no se les han salido. O creo que sí, ¿no? Ya ni me acuerdo. Y si se les salió, pues bueno, que Dios los perdone. Se les salen unas palabrotas. ¿Qué tiene de espiritual? Pero en las cosas cotidianas hay muchos, sí, todavía, que son aficionados del fútbol. Y a través del fútbol yo estoy haciendo amistad con varios, con todos ellos que necesitan ser tocados y alcanzados. A varios les gustará: oye, vamos a tener una discada, una fritanga, nos vamos a festejar los papás. Aquí hay señores ahí medios panzones y otros no tan panzones y jugando la cascarita y después tener la fritanga y después tener. Y un varón de aquí, ahorita al final le voy a decir, y yo sé que su espíritu ya lo está sintiendo, le voy a pedir que dé su testimonio. Va a dar su testimonio de cómo Cristo ha transformado y cambiado su vida. El antes, el cómo fue que recibió a Jesús y a cómo es ahora su vida. Necesitan escuchar eso. Quizá no les impresione tanto el testimonio del pastor. El pastor fue a un instituto 4 años. El pastor se la pasa orando, se la pasa leyendo la palabra. Pero soy tan humano como usted. Pero quizá le impacte más a alguien de su misma rodada, o que tuvo las mismas rodadas o hasta una rodada más gruesa que la que él está teniendo. Continuemos, que aquí otro principio y enseñanza es que Jesús se sentó junto al pozo y fue atrevido. Pero también Jesús rompió moldes. Jesús fue atrevido y le dice: dame de beber. Si usted quiere ganar almas, tiene que ser atrevido, tiene que ser valiente. Queremos ganar gente, arrimarla a los pies de Cristo, hay que ser valientes. Tan valientes fueron los apóstoles, tan valientes fueron los primeros cristianos que hasta pagaron con su vida. Ellos sabían que lo más seguro que si seguían predicando los iban a matar, y aún siguieron predicando. Y dicho y hecho, a la mayoría los mataron, los torturaron, pero fueron valientes. A nosotros, ¿qué nos puede pasar? Por Dios, nada más que la gente nos deje de hablar, nada más que la gente nos tilde de fanáticos, de religiosos, ¿de qué? Pero ¿a quién matan? Aquí en nuestro contexto, ¿a quién están matando? Porque le predicó de Cristo. Hay lugares donde sí es pena de muerte, en otros países es cárcel, pero aquí estamos en bandeja de plata el predicar el evangelio y no lo hacemos. Pero necesitamos tener valor, y Jesús tuvo el valor y le dice a la mujer: mujer, dame de beber. Y la mujer se sorprende. Jesús traspasó una barrera
cultural y una barrera religiosa. Los samaritanos, y dice más adelante que la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío y yo una mujer samaritana, me pides que yo te dé agua? ¿Tú platicas conmigo que soy una mujer samaritana? Se asombró la mujer. Y es que los judíos y los samaritanos no tenían nada en común, no tenían nada que ver. Bueno, tenían algo en común. Los samaritanos eran una mezcla de hebreos con paganos. Cuando vino la deportación, que vino el imperio medo-persa y conquistó Israel, que estaba seccionado en las tribus del norte y las tribus del sur, se llevan a toda la gente a Babilonia. Entonces, para que no quedara despoblada la tierra, los babilonios mandan gente de otros pueblos, de otras naciones, y se mezclan con los hebreos que había allí. Pero no solamente hubo un mestizaje de raza, sino un mestizaje religioso. Se mezcló el judaísmo con las religiones paganas de los babilonios. Entonces los samaritanos también creían en Yahvé, y también tenían a Jacob por padre. Lo hace mención la samaritana. Pero ellos, y hasta la fecha hay un grupo por ahí, un remanente de samaritanos como de 1000, que ellos nada más aceptaron el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas no. Y era un tipo de judaísmo raro que practicaban los samaritanos. Por eso los judíos los tenían como mestizos, como inmundos, como perros. Era humillarse. No hacían eso los judíos, porque muy celosos, no querían mezclar ningún contacto. No queremos nada con los samaritanos. Y los samaritanos se sentían mejores y superiores también que los judíos. Entonces Jesús traspasa esas barreras culturales, esas barreras religiosas, y empieza a ¿qué? En lo cotidiano, una mujer va con su cántaro a sacar agua, y Jesús aprovecha esa oportunidad. ¿Para qué? Para pescarla, para integrarla al reino de Dios. Y recordemos que Jesús, Él no vino, y se lo dijo a una mujer sirofenicia, Él no vino a predicarle a los gentiles. Jesús no vino a predicarle a los samaritanos, Él vino a predicarle a los judíos. Pero Él traspasó eso. Se lo dice a la mujer sirofenicia: no está bien darle el pan a los hijos, o sea, de los judíos, y echárselo a los perrillos. No está bien. Pero Él, como pasó por Samaria y vio esa mujer que necesitaba ser alcanzada, Él compartió. Así es de que el primer principio para que nosotros podamos alcanzar gente, tenemos que traspasar barreras. Vamos a seguir y vamos a continuar. Versículo 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Otro principio: Jesús aprovecha el tema del agua y le habla del agua viva. Mucha gente, cantidad de gente, me busca para que yo les ayude en una situación emocional, que les ayude en una situación familiar. Me busca por el lado de la psicoterapia, pero yo aprovecho, y han sido contados, muy pocos, pero toda la gente
lo ve bien y lo acepta y lo asimila. Y ellos saben que soy pastor, pero busco una oportunidad para qué, para decirle, mira, hay alguien que puede curar muy rápido esa herida que tú traes en el corazón. Si alguien sufrió el rechazo, pues fue Jesús. Sí, o sea, de manera muy sutil busco para qué, para llevarles la palabra, para compartirles del evangelio. Y hasta el día de hoy frecuentemente hay gente que entra por la puerta de la psicoterapia y termina ¿dónde? En la iglesia, a los pies de Cristo. Tú debes utilizar cualquier situación. Está aquí el tema del agua y Jesús le dice, tú vienes a buscar agua, pero si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría esa agua viva. Sigue diciendo el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aquí hay un principio. Esta mujer, al igual que los apóstoles, aunque convivían, dormían, comían con Jesús, no entendían al principio el mensaje. Esta mujer no entendió al principio. No te desesperes, la gente no va a entender. O sea, no va a asimilar de qué le estás hablando. No les va a caer el 20. Porque Jesús estaba hablando de cuál agua viva, del Espíritu que Él pondría en ella. Si tú sabes quién soy yo, tú me pedirías esa agua viva, yo te la daría. Y nunca más tendrás sed, sino que saltará ríos de agua viva para vida eterna. Pero esta mujer pensaba que estaba hablando de uno. Dice, pues dame de esa agua, así nunca más voy a andar yo cargando este cántaro pesado. No sabemos cuánto caminaba esta mujer, quizá todos los días a llenar su cántaro. Ella no entendía. Los discípulos, después de haber visto tantos milagros de Jesús, después de ver la resurrección de Jesús, tantas señales, ya cuando Jesús estaba por irse y estaba por darle las palabras finales, allí en Hechos lo relata Lucas, que dice que los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, como quien dice, nos vas a liberar del yugo de los romanos. O sea, Jesús estaba por irse y el rumbo del cristianismo, por lo que la misión, por lo que él había venido, estaba en juego. Y los discípulos todavía estaban preocupados, y su mente, su corazón estaba pensando: ¿nos vas a liberar? ¿Restaurarás el reino a Israel? Y hasta hace algunas décadas, unas 7 décadas, que por primera vez Israel se convirtió en un país soberano. Pasaron casi 2000 años. Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones. Dice: ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. Para eso yo los escogí. Entonces es increíble que aún los discípulos no entendían, mucho menos esta mujer samaritana no entendía de cuál agua viva hablaba Jesús. Y tú no te desanimes cuando le presentes el plan de salvación y le hables a la gente de Jesús. Tampoco te desanimes. Si aún ya pasó, lo convenciste, fue a cita con Dios, se bautizó y estuvo, lo viste aquí por ciertos años y aún sigue sin entender, no te desanimes. Está en el proceso. Pero llegó un momento donde
los discípulos de Jesús se convirtieron en apóstoles, en enviados. Llegó un momento donde su fe maduró y lo entendieron tanto que hasta pagaron con su vida. Se pusieron la camiseta y pagaron con su vida, dieron con su vida por esparcir el evangelio del reino. Ahora continuemos. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. O sea, estás viviendo una relación de adulterio. Va a llegar un punto, o llegó un punto aquí donde Jesús profundizó y fue a otro nivel. Aquí yo le puse: Jesús profundiza y toca en la llaga. Todas las personas, absolutamente todas, sin excepción, cualquiera, piensa en cualquiera, en una persona exitosa, millonaria, o sea, la mejor que tú puedas ver, que no esté en Cristo. Cualquier persona va a tener una necesidad sentida. ¿Qué es esto? Va a tener algo ahí en el corazón. Y es ahí donde tú debes de pedirle al Espíritu Santo que te guíe. El Espíritu Santo te va a dirigir. Si tú te atreves y si tú te animas a traspasar barreras y empezar a compartirle a una persona, el Espíritu Santo te va a dirigir. Jesús conocía a esta mujer, jamás, él no la había visto. No, él no conocía su vida. Pero ¿qué fue lo que Jesús le empezó a decir a la mujer? Le tocó en la llaga, tocó en el problema que tenía esa mujer. Esta mujer samaritana tenía un desenfreno sexual, tenía una promiscuidad terrible. No sé desde cuánto tiempo, ya había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Y más de los 5 maridos que tuvo y de los otros que no eran su marido, era terrible. Y Jesús toca la llaga. Todas las personas, habidas y por haber, tienen una situación emocional, mental, familiar, de cualquier tipo. Y el Espíritu Santo te va a revelar y vas a tocar en la llaga. Jesús con toda sabiduría confronta a esta mujer y le dice: con el que vives no es tu marido. Le está echando, se le está sacando que a flote su pecado, que necesita un cambio, que necesita un arrepentimiento. Y ven lo que pasa aquí. Versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte? Gerizim. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Gerizim era el monte un monte donde estuvo Moisés. Y recuerden que los samaritanos, con creencia de un judaísmo raro, con sincretismo, con mezcla de religiones paganas, creían que en Gerizim era el lugar correcto y único, aprobado por Dios o por Moisés, donde deberían adorar. Pero dice aquí, versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, porque los judíos tenían a Jerusalén como la capital del mundo o el centro de adoración que Dios diseñó, o Dios destinó a Jerusalén como el lugar de adoración. El templo de Salomón fue construido, edificado en Jerusalén. Dice: ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben.
Le dice Jesús: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La mayoría de la gente, aquí hay otro principio, la mayoría de la gente adora en ignorancia. Le está diciendo muy sutilmente, en pocas palabras, Jesús le está diciendo a la mujer samaritana: tú estás en ignorancia, tú adoras en ignorancia. La mujer tiene tanto el derecho y la obligación de ser una mujer que provea en la casa. Me están viendo raro, ¿eh? El pastor está hablando de herejías o qué. Bueno, a ver, le doy chance, ¿eh? Estúdiele, y le doy chance que venga conmigo después. Estúdiele, saque sus argumentos. ¿Cuánto nosotros nos interesamos por la comida? Qué bueno. Pero nos está mandando un mensaje de Jesús que el predicar, el alcanzar almas es más importante que la comida física. Yo voy a utilizar 2 carnadas el sábado para que la gente escuche el mensaje de Jesús: la cascarita del fútbol y los tacos de tripa. Bueno, va a haber unos que no sean de tripa para los que no coman tripa. Yo la como una vez al año por allá. Tengo como 2 años que no como tripa. La tripa digiriendo otra tripa, ¿no? Pero lo importante aquí es, lo más importante que el alimento sólido, es predicar y compartir. Ahora Jesús le está diciendo: levanten los ojos, vean los campos, ya están blancos. Los trigales, cuando ya esté espigado, se ve blanco, no se ve verde, se ven blancos. Ya están listos para ser cosechados. Y te voy a decir, desde hace 2000 años los campos ya están blancos. Si en ese tiempo ya estaban blancos, ya estaba listo para cosechar a mucha gente, se lo está diciendo a los apóstoles, a los discípulos. Te voy a decir, después de 2000 años, que por 2 milenios se ha predicado, se ha sembrado tanta gente antes de ti y de mí, que han predicado el evangelio, que dieron su vida predicando el evangelio, que gastaron sus vidas, que gastaron de su economía, que invirtieron en el reino. Tanta gente por los medios masivos aquí y allá. Se ha sembrado muchísimo. Y aquí en México es una nación donde se ha sembrado bastante. Mucho se ha sembrado. Pero faltan aquellos que cosechen. Hay que cosechar, hay que abrir los ojos. Ya está lista, ya está listo. La mayoría de la gente aquí en México no está neófita en cuanto a la fe en Cristo. Ya se les ha enseñado, ya se les ha sembrado. Por eso lo que Jesús está diciendo, entonces es tiempo de que de cosechar. Claro, hay que seguir sembrando y hay que cosechar. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, estoy en el versículo 39, creyeron en él, dice, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Imagina, esta mujer fue tocada por Jesús, fue tocada por el Espíritu. Y muchos creyeron, porque al principio muchos van a creer por tu palabra. Van a creer, no van a creer en ti, van a creer en Jesús por lo que tú digas. Creyeron por la palabra de esta mujer. Por eso es importante que tú y yo hablemos. La gente va a creer en Jesús al principio por nuestra palabra. Nos van a creer. Van a creer que lo que les estamos diciendo, enseñando, hablando es verdad.
Y más si ven que tú practicas lo que estás hablando. Y dice, versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. 2 días donde, híjole, ya no tenemos las enseñanzas y la conversación. En esos 2 días, ¿qué les enseñaría Jesús? Mucho. Así como a esta mujer la confrontó y le dio en la llaga, así con estos hombres. Y vea lo que dice aquí: y creyeron muchos más por la palabra de ¿quién? De él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es el Cristo. Al principio los hombres creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, pero después de escuchar y estar 2 días con Jesús, dice: ya no creemos en Jesús por lo que tú nos dices, creemos por lo que escuchamos de él. Al principio la gente se va a arrimar a Cristo por tu palabra, porque tú los traes, porque tú eres la influencia, porque tú los empujas. Pero después ellos van a creer en Jesús ya no porque tú los, así como a los toros, ¿no? Que a los bueyes, para que caminaran les picaban con una garrocha, un palo con un pico en la punta, y pues, tenían que, al principio así es, pero ya después la gente, cuando va madurando una persona en Cristo, deja de observar al que lo llevó a la fe cristiana y empieza a observar a Jesús. Así debe de ser, así debe de ser. Y en algún momento esa persona se tiene que decepcionar de algo del que lo llevó a Cristo. Dios va a permitir eso, que tú lo veas que es un humano y que falla, y de que él no fue el que murió en la cruz por ti, sino fue Jesús. Tiene que pasar eso. Tiene que ver como una desilusión y una decepción del hombre que está predicando a Cristo. Así tiene que ser, porque nuestros ojos están en Jesús, nuestra fe en él, somos discípulos de Jesús. Ahora, cuando estamos compartiendo del evangelio, no es que estemos haciendo adeptos. Hay un especialista que le dice a mi esposa: a ver, dígale a sus seguidores que esto y esto, y mi esposa, por más que le dice: no son mis seguidores, doctor, no son mis seguidores, son seguidores de Jesús. Nosotros solamente ayudamos a que sean seguidores de Jesús. Si usted y yo ponemos en práctica estos principios de traspasar barreras, poner los principios que Jesús utilizó con la mujer samaritana, simplemente, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a llevar gente a los pies de él. ¿Usted lo quiere hacer? Lo queremos ver. Los samaritanos le dijeron: quédate con nosotros. 2 días se quedó Jesús. 2 días. Sacrificio. No comió tenía algo que hacer. Sacrificio. Pero solamente hay una razón para el sacrificio: el amor. Cuando amamos, verdaderamente amamos, vamos a estar dispuestos a dar cualquier sacrificio. Póngase de pie, por favor. Padre.